Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristiano Campos, soy estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas en modalidad virtual. En el día de hoy, para nuestra materia de Geopolítica y Negociación Internacional, vamos a, tener, vamos a estar con Daniel Avancens. Él es el director de operaciones de la empresa HCC Sailor. Ya les voy a contar un poco sobre esto y la idea de la entrevista es poder conversar con él cómo ha sido el proceso de expansión de la empresa y sobre todo cómo desde la parte multicultural que tiene la empresa al estar en diferentes países, cómo esto ha afectado las operaciones, las negociaciones y las actividades con los equipos de trabajo. ¿Okay? Entonces, para iniciar, les voy a contar un poco sobre lo que es HCC. HCC es una empresa que tiene alrededor de 12 años, nació en Chile con 5 socios y a partir del transcurso de los años fueron creciendo las operaciones en la empresa, abriendo oficinas en Argentina, Perú, México. Hasta que en el 2011 más o menos fue comprada por una empresa española que se llama Sailor. Entonces ahora somos la filial de recursos humanos de esta empresa en Latinoamérica y en España. Entonces, Daniel, ¿cómo fue el proceso de expansión de HCC? ¿Cómo se tomó la decisión y cuáles fueron los factores críticos en ese momento para poder tomar la decisión de dar ese salto? Bien, perfecto. Bueno, buenos días. Creo que los primeros síntomas de querer expandirse fueron debido a que, si bien había nacido en Chile, HCC, lo que terminó sucediendo era que sus socios no eran chilenos. Entonces conocían muy bien, había un socio argentino, conocía muy bien cómo era el mundo en Argentina, había una persona en Colombia también. Entonces de esa manera decían, si esto que está funcionando acá lo trasladamos al mundo donde se habían vivido toda su vida, creyeron que podía llegar a resultados. Se probó y efectivamente la misma receta dio resultados en diferentes países, como fue primero Argentina, Perú, México, Colombia, etc. Ok, entonces un poco para también entrar en contexto de cuál es el negocio de HCC. Nosotros somos una empresa tecnológica, trabajamos principalmente con SAP, productos SAP, y nosotros desde el área de recursos humanos estamos encargados de la parte de todo el sistema para esta área como tal. Entonces, para contarles un poco de esa experiencia, al momento de que nuestra empresa decidió empezar con este sistema, que es un sistema cloud que se llama SuccessFactors, empezamos a integrar un equipo de trabajo con chicos de diferentes países. Era liderado por la oficina de Chile, donde éramos de 5 nacionalidades, argentinos, peruanos, colombianos, mexicanos y rumanos, y con eso empezamos a hacer la expansión como tal. Entonces, en ese momento, Daniel, la empresa decidió apostar por un producto nuevo y entrenar a sus empleados. ¿Por qué crees que HCC decidió invertir en el talento como tal? Bien, voy a responder en dos partes. La primera es el haber invertido en SuccessFactors, que probablemente dejará un poco más clara la segunda parte de la respuesta. En el momento que se invirtió en SuccessFactors, había un momento de crisis en Chile, donde habían recursos, sin embargo, había que empezar a aprovechar el momento para investigar en otras herramientas que podían llegar a venir a futuro. Y efectivamente se hizo en SuccessFactors. Es una herramienta cloud, es una herramienta flexible, es una herramienta amigable, por lo tanto, trabajar con el prototipo de consultor que se venía trabajando, que es gente con muchos años de experiencia, gente mayor, probablemente hubiese sido mucho más lento el crecimiento. Se optó por gente joven, se optó por gente multicultural, se optó por gente que viniera de diferentes ramas, habían desde ingenieros hasta licenciados en administración de empresas. Era totalmente variable y de esa manera terminamos definiendo un equipo que tenía muy claro hacia dónde quería ir, donde lo principal era el talento humano, pero dentro de la compañía. Es decir, lo principal era cuidar a los empleados, estar en un ambiente de buena relación, y seguramente eso iba a dar resultados con el producto que habíamos elegido. Ok, bueno, entonces hasta hace 3 años la empresa abrió operaciones en España. En este momento su principal oficina es en Barcelona y en Madrid. Entonces, el equipo está compuesto por 30 personas y son 30 personas que son de 6 nacionalidades diferentes. Sí. Entonces vamos a guiar esta parte sobre todo en cómo ha sido el proceso de
de trabajo con el equipo, sabiendo que son diferentes nacionalidades, diferentes ramas como tú mencionabas. Y segundo, para ver ya esa parte de negociación, pasando a la parte del talento como tal, ¿cómo has visto tú ese crecimiento, el crecimiento de HSC y cómo esas negociaciones con diferentes culturas cambian? ¿O qué es lo que se debe tener en cuenta al momento de ingresar a otro país a abrir negociaciones? Bien, lo primero, claro, al haber sido comprada HCC por Seidor, Seidor tenía casa matriz en España. Entonces HCC en Latinoamérica era muy fuerte, sin embargo no era conocida como Seidor, a pesar de ser parte de la compañía. Entonces, al tener un producto tan potente como el que estábamos teniendo, que era la parte de gestión del talento, de recursos humanos, lo que nos tocaba era ir a la casa matriz, ir a donde nació este Seidor y abrir el nuevo HCC en las filiales. Entonces, se optó por ir de a poco. Creo que un punto clave fue adaptarnos a España. HCC es muy conocido en Latinoamérica, sin embargo en España no era conocido, sino que era conocido Seidor y es muy conocido. Entonces, si queríamos seguir manteniendo la misma marca, probablemente hubiésemos fracasado porque no teníamos un apoyo detrás de experiencia en España. Entonces, el cambio con el nombre, ¿no? de Seidor fue que sentíamos el apoyo de años de experiencia dentro de este país. Por el otro lado, algo clave fue poder apoyarnos en conocimientos con la gente de HSC Latinoamérica. Probablemente hubiese sido imposible si no tirábamos de recursos como lo soy yo, que trabajé en HSC Chile. Entonces, ese fue un punto clave para poder empezar a crecer en España a través del nombre Seidor. En cuanto a factores claves que tengan que ver respecto a cómo tener éxito fuera o en una empresa nueva o mejor dicho en un país nuevo, creo que son dos puntos los más fuertes. El primero, uno tiene que ir humilde, es decir, tiene que empezar de a poco, pero siempre con un patrocinio como podíamos llegar a tener de Seidor. Y por el otro lado, no olvidar las raíces que tenemos, que es lo que nos hace diferentes acá, donde veníamos con mucha experiencia, ya que este producto es para empresas más maduras, empresas más americanas, vamos a decir, y recién ahora estaba llegando este mundo a España. Entonces, tirar de esos recursos que nos hicieron crecer, mantener esa humildad e ir de la mano de una empresa grande dentro de España. ¿Y cómo crees tú que es esa parte de dirigir una empresa con tanta diversidad cultural? Bueno, es divertido. Son muchos países, todos hablamos español, o prácticamente todos porque tenemos algún brasileño, pero lo llamativo es que podemos estar hablando y a veces una palabra significa otra cosa en otro idioma, en el mismo español, pero como si fuera otro idioma. Es aprender constantemente, hay que ser extremadamente flexibles en la cultura porque son diferentes formas de trabajar y uno tiene que adaptarse a cómo es la otra persona y la otra persona se tiene que adaptar a cómo es uno. Entonces, es divertido porque uno finalmente está todo el tiempo aprendiendo y hace que esto sea más rico, ¿no? que den ganas de seguir adelante. Recientemente Seidor abrió operaciones en África. Sí. Desde esta nueva experiencia para la empresa, ¿qué se han encontrado en parte de negociación, en la parte comercial? ¿Qué ha sido lo más difícil o lo más fácil? Sí, creo que hay como diferentes mercados, ¿no? El mercado americano como un todo, ¿no? Pero quizás tomando como referencia a un Estados Unidos, es un mercado donde son bastante flexibles, donde hay mucha autogestión, donde se le permite mucho al empleado hacer cosas. Cuando vinimos a España, ya el cliente era distinto. El cliente es mucho más exigente, el cliente es mucho más cerrado de cara a brindarle, no oportunidades, pero sí abrirle las puertas de autogestión a un empleado.
eran un poco más resistidos a eso y encontramos de que el primer cambio fue un poco menos polite, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado mucho más exigentes. Entonces lo que hizo fue tener que cambiar la forma de comunicarnos con ellos para poder cumplir. Ahora, cuando llegamos a África, que hay muchos países árabes y tienen otra cultura totalmente distinta, ellos sí mantienen siempre un orden, son sumamente respetuosos, sin embargo son más inflexibles. Es decir, van a decir las cosas con mucho cariño, con muy buenas intenciones, pero cuando toman una decisión la toman. Entonces hay que lograr entender cómo piensan ellos para después poder vender y lógicamente poder implementar una herramienta. Ok, bueno, entonces de acuerdo a lo que hemos conversado con Daniel, lo que nos ha compartido sobre la experiencia de crecimiento de HSC y cómo ha ido impactando tanto en el talento como en las negociaciones con las diferentes compañías y en las diferentes culturas, podemos dar como conclusión de que los factores críticos de esto pueden ser para una expansión internacional es la comunicación que tú tienes con tu equipo de trabajo, por ejemplo, y también con las compañías con las que vas a trabajar, es tener una comunicación muy clara y no llegar a imponer tu forma de hacer las cosas, porque ahí es cuando quizás vas a chocar. Entonces una recomendación que siempre se hace es, antes de que tú vayas a expandir un negocio internacional, estudiar cómo es la cultura, estudiar cómo son los ritmos de negociación, la forma de comunicarse, cómo se llevan las reuniones, la presentación. Todo eso va a influir en que una empresa pueda tener éxito o no en una expansión internacional. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y